¿Cuándo, como entrenador, comienzas a ver un poquito de luz al final del túnel y dices, ¿por qué no vivir de esto? Y enlazando un poquito con lo que, lo que acabas de contar de Arabia Saudí, ¿cómo llega esa oferta para irte para allí? ¿Y qué Bueno, te pasa por la sí, cabeza en ese momento? dejar atrás a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, e irte tan lejos, pues acojona. No work, no work. Y yo, vale, 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 pues venga, no work. Entiendo que el ser profesional no tiene nada que ver con lo que ganes y la categoría en la que estés. Fueron 3 años seguidos de hostias por todos lados, si me permitís, en el Sí, sentido sí, sí. de que dices, Buah, pero joder, entrenamos de la leche, hacemos los planteamientos y no somos capaces de ganar. Muy buenas a todos, estamos aquí otra vez Juanjo González y Santiago Cubelo en esta serie de entrevistas que nos surgió por hacer en esta época de cuarentena. Y hoy tenemos un invitado pues bastante especial para nosotros porque fue uno de nuestros profesores, bueno, está siendo de hecho mi profesor en el UFA, fue profesor también de Juanjo, uno de los que sacamos bastante chicha en las clases, aprendimos bastante porque tiene una forma muy buena de conectar. Y Juanjo, con quién nos encontramos hoy? Pues hoy está aquí el ahora mismo entrenador del Compostela, Yago Iglesias. ¿Qué tal, Yago? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ya ves, ¿Cómo estáis? encerrados, como todo el mundo. No Eso queda es, nada. sí señor. Bueno, Yago Iglesias como jugador empieza todo su periplo en Santiago. Luego, ya con 14, 15 años, por lo que sabemos, vienes para Ribeira y juegas en Palmeiras, Suño y Unión, ¿verdad? Sí, sí. Como entrenador, ¿cuál es la carrera de Yago Iglesias? Así de forma completa. Bueno, pues todo surge o empiezo a entrenar al mismo tiempo que estoy realizando la carrera. Hago la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, INEF, lo hago en Pontevedra, empiezo en el año 2001 y prácticamente pues en el segundo año, en el 2002, empiezo ya a entrenar en categorías base, prebenjamines, benjamines, y ya en el momento en que acabo la carrera me voy con uno de los que había sido mi profesor durante esos años de estudios, que es Luis Casais, que es de aquí también de Ribeira, y empezamos en el Boiro, en el primer equipo del Boiro. Por aquel entonces estaba en regional preferente. Ahí es donde empiezo pues la carrera como entrenador en fútbol senior, en este caso de segundo entrenador, preparador físico, pero siempre alternando con entrenar categorías inferiores. Podemos decir que mis inicios están muy, muy, muy ligados al fútbol base. Y cuando ya eras jugador, ¿había esa ansia de ser entrenador o no? ¿O surgió después a base de la carrera? Bueno, se acentúa sobre todo con la carrera. En el momento en que entran en mi vida varios profesores que en aquel momento estaban impartiendo distintas asignaturas en la carrera, entre ellos pues el propio Luis Casais, Eduardo Domínguez, que en aquel momento pues era preparador físico en el Real Cruz Celta de Vigo, después se fue con Lotina al Deportivo y Español y demás, y Carlos Lago, que es otro profesor que aún a día de hoy sigue en la Facultad de Ciencias del Deporte de Pontevedra. Pues ahí la verdad es que empiezo a ver un mundo desde otro punto de vista, el punto de vista del entrenamiento. Y bueno, como tampoco como jugador nunca he pasado de primera regional, de primera autonómica, tenía claro que futbolista profesional no iba a ser, y ahí pues se me abre la opción y la idea de empezar de verdad a ver este deporte desde otro prisma, desde otra perspectiva, y es cuando empiezo a entrenar. Es cierto que dejo de jugar al fútbol muy pronto, con 24 años ya dejo de jugar, y antes de eso, el último año, hago un periplo muy común en aquel entonces, que era el de entrenador-jugador. Estaba en el Palmeira, faltando 3 meses para terminar
la liga, pues echan al entrenador que estaba en aquel entonces, y mis compañeros, por eso de, bueno, de entrenar fútbol base y de estar haciendo la carrera y demás, pues me dice el club de acabar de entrenador-jugador. Bueno, fue un periplo de 2, 3 meses, muy cortito, y a partir de ahí el siguiente año ya dejo de jugar y ya empiezo de verdad a centrarme 100% en esto. Y ahí, en ese tramo, los compañeros de equipo no te decían nada. En plan, joder, ¿cómo no me pones? Bueno, años después, unos pocos años después, vuelvo otra vez al Palmeiras y ya de verdad como entrenador, estando muchísimos jugadores que estaban por aquel entonces, muchos amigos, y en ese momento sí que fue un poco más complicado, porque ahí sí que tomaba decisiones de entrenador de verdad. Después, si queréis, pues hablamos un poco más de eso. En aquel momento, pues bueno, era una circunstancia, todo el mundo sabía que era algo de muy poco tiempo. Realmente o donde yo más peso tenía era en los 2 días que entrenábamos a la semana. Era segunda regional, había gente que trabajaba, que estudiaba, solo se entrenaba 2 días a la semana, y ahí era donde pues yo organizaba todo. Después, el día de partido, evidentemente, pues había que hacer la alineación, pero bueno, las características y el contexto del equipo también era sencillo, porque había muy poquitos jugadores y que pudieran venir a entrenar esos 2 días, y entonces ya desde un primer momento se tomó la decisión de que, bueno, el que viniera a entrenar iba a tener opciones de jugar titular, y el que no, pues ya iba a ser suplente. Entonces eso sí que me facilitó un poco las cosas. En el segundo periodo, que ya sí que fui entrenador de verdad, ahí ya la cosa se complicó un poco más. Sí, ahí ya vienen los piques, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tengo alguna anécdota, después si queréis comentamos, con enfados de amigos de pandilla y demás, algo curiosas, ahora graciosas, pero en su momento la verdad es que bueno, me sorprendieron bastante. La docencia, ¿cuándo te llega? ¿Con qué años empiezas a dar clase? La docencia me llega, en el caso de la Escuela Gallega de Entrenadores, empiezo allá por el 2013, 2012, 2013 creo recordar, con un primer curso de monitor, que la verdad es que el primero que se hizo fue aquí en la zona de Barbanza, con un éxito rotundo, con 62, 63 entrenadores que ya en aquel momento pues tenían muchísimo recorrido en la zona de aquí, pero no tenían ningún tipo de titulación. Es cuando la federación empieza a darle una vuelta a todo esto y saca precisamente pues esa formación de monitores, y empiezo aquí dando varias asignaturas, la asignatura de metodología, la asignatura de preparación física, y a partir de ahí ya el año siguiente, o ese mismo año, porque fue antes del verano ese primer curso, ya empiezo en Santiago, dando la asignatura de metodología y preparación física. Son las dos con las que empiezo, y a día de hoy pues ya soy profesor titular de la de táctica. Bueno, una vez hecha la presentación, es casi una obligación. ¿A qué te recuerda Caucho en las botas? ¿A qué me recuerda? Bueno, pues así a bote pronto, pues me recuerda al fútbol en concreto, al fútbol de base. Decir Caucho en las botas es decir lavadoras de tu madre llenas de bolitas y broncas continuas de que le estás trayendo el campo de jugar a casa, ¿no? Y al mismo tiempo pues me dice ese nombre, pues me habla del fútbol de verdad, que digo yo, en este caso pues a día de hoy todos los campos son de sintético. Es raro el rara avis de campo que queda por ahí de tierra, que aunque alguno hay, bueno, vosotros sois un poco más jóvenes que yo mamé muchos campos de tierra, sobre todo en la zona de aquí, pero la verdad es que los sintéticos hoy en día es una gozada.
y creo que el fútbol formativo, sobre todo, en cuanto a medios materiales, ha dado un salto de calidad brutal. O sea, que eres más de caucho en las botas que no de terrones por casa. Bueno, tengo llegado a casa muchas veces con ropa llena de barro. En las categorías en las que yo jugaba nunca tuve la suerte ni de que me limpiaran las botas, ni que hubiera una sala para dejar las botas, ni que me lavaran la ropa. Entrenamientos de viernes, de partidos de llegar con el pantalón, la sudadera llena de barro de arriba abajo. Pero bueno, claro, si me das a escoger, prefiero el caucho y no la tierra. Cuando, como entrenador, comienzas a ver un poquito de luz al final del túnel y dices, ¿por qué no vivir de esto? Bien, entrenador, docencia, todo en base al fútbol. Si algo tenía claro yo desde pues, segundo o tercer año de carrera, ¿vale? Ahí empecé de verdad pues, a plantearme seriamente pues, de que la parte de entrenamiento, no solo como entrenador, porque en un primer momento sí es cierto que bueno, en mis varios años de experiencia en esto pasé por distintas posiciones o distintos roles dentro del cuerpo técnico. Fui entrenador de porteros, fui preparador físico, segundo entrenador, después entrenador. Ya desde un primer momento, pensando un poco más o pensando en un inicio en el papel de preparador físico, sí que veo una opción pues de llegar a una categoría más o menos seria o profesional, ¿no? Lo que os decía antes de que así como de futbolista, pues no pasar de primera regional, ya sabía que no iba a llegar. Sin embargo, en la parte más metodológica, más entrenamiento, sí que veía que podía haber una evolución. Como entrenador, primer entrenador y demás, pues eso surge en el 2013, cuando vengo de estar un año fuera en Arabia Saudí como preparador físico, precisamente, y empiezo a entrenar al Atlético Ribeira en preferente. Ahí es donde, bueno, pues de verdad me planteo que ya antes me gustaba ser primer entrenador. Mi manera de entrenar no era solo de la parcela física, yo siempre le intentaba dar un punto de vista, bueno, pues entrenamientos muy integrados, muy centrados en las acciones tácticas, en función del entrenador con el que estuviera lo que quería y demás, y a partir de ahí en el 2013 sí que ya me centro 100% en ser entrenador, porque consideraba en el tiempo que llevaba entrenando que tenía cualidades para poder llegar a cierto nivel. Y enlazando un poquito con lo que acabas de contar de Arabia Saudí, ¿cómo llega esa oferta para irte para allí? ¿Y Bueno, qué te pasa por la sí. cabeza en ese momento? Bueno, pues esa oferta viene, o esa opción, hay que irse 2 años atrás, temporada 2009-2010, en la que estoy en el Pontevedra Club de Fútbol, en el filial, en el Pontevedra B, de segundo entrenador, también con Luis Casais, entrenando al mismo tiempo el infantil de Liga Gallega. Después de ese año es cuando el año siguiente es cuando entreno al Palmeira en tercera regional, en ese segundo ciclo que os comentaba antes, y al año siguiente Carlos Alonso, un fisioterapeuta que en aquel momento, en el año de Pontevedra, estaba en el Pontevedra con nosotros, ficha por este equipo, por el Al Ittihad, para irse de fisioterapeuta para allá, y se ponen en contacto conmigo por medio de él porque necesitan un preparador físico. Tengo una reunión con el entrenador, Raúl Caneda, en Sanxenxo, en Portonovo, y a partir de ahí pues me sale la opción y voy para allá, y estoy allá. No llego a estar un año, son 7 meses. Allí la temporada son 8 meses, y cuando yo llegué la temporada ya estaba empezada, y 7 meses, bueno, estoy una temporada, y al volver es cuando ya engancho con el Ribeira en preferente. ¿Y cómo es la situación un poquito del jugador allí? La formación de base, si encontrabas muchas diferencias en la cultura del jugador, porque Sí, supongo que lidiar con eso también tendría su trabajo. muchísimas. Como digo yo,
Lo primero, bueno, en el momento en que sale la opción, pues eso, por un lado fútbol profesional, te pones a buscar, lo primero que haces es llegar a casa, Google, Al Ittihad, Arabia Saudí, ¿no? Como todo el mundo, a ver dónde es eso y tal. Bueno, en aquel momento era cuando Raúl estaba en Qatar y demás, y teníamos, yo por lo menos, y la gente de mi alrededor, familia, amigos y demás, pues prácticamente todo el mundo teníamos la idea de que Arabia Saudí, Abu Dhabi, Qatar, que era todo lo mismo, y teníamos en la cabeza seguramente la idea esa de los grandes edificios y de Lamborghinis por la calle y demás. Cuando vas a buscar y te empiezas a bucear y empiezas a encontrar información, es cierto que el equipo era como el Real Madrid de España, pero claro, es Arabia Saudí, no es Qatar, no es Abu Dhabi, es Arabia Saudí. Un país con unas restricciones a nivel cultural, a nivel religioso y a nivel social brutales, es decir, porque os hagáis una idea, allí no hay un cine, allí no hay un teatro, allí mi vida durante ese tiempo era de casa al trabajo, a entrenar y de entrenar a casa. Prácticamente no había días libres, y el día libre que tenías, pues prácticamente el máximo ocio que podías tener era salir a comer o a cenar fuera, no había mucho más. Y bueno, en un principio, cuando te sale la opción del fútbol profesional, es, hombre, hay que ir porque esta opción puede ser que no vuelva a pasar, pero al mismo tiempo, sí, claro. Pues claro, dejar atrás a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, e irte tan lejos, pues acojona. Si me permitís la expresión, acojona. No, y todo el mundo en el momento, porque claro, aquí es donde entra esa diferencia de ideas y el feedback que la gente te da, ¿no? Tus colegas, ostras, qué suerte y tal, que te vas fuera, un equipo de primera división, lo que querías y demás, pero por otro lado, sí, hay muchas cosas que tienes que dejar atrás y tu vida cambia mucho. Entonces la gente que se va fuera, ya salir bueno, pues si vives aquí en Galicia, en Santiago, en Ribeira, donde sea que vivas, irte a Madrid ya es un cambio, ¿no? Porque tienes que dejar atrás a tu familia, a tus amigos y demás, irte a un país tan lejano, pues te cambia muchísimo más. Principales diferencias, como digo yo, el futbolista árabe, catarí y demás, cobra como un futbolista de primera división de los caros, porque a nivel económico, bueno, son países que tienen mucho potencial económico, pero a nivel deportivo, cultura deportiva, nivel de los jugadores y demás, pues es un segunda división bajo, nivel bajo. Cultura deportiva muy poquita, y después evidentemente tiene que ver la cultura del país. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, bueno, pues muchas cosas que hablamos a veces en clase cuando hablamos del modelo de juego y demás, que hay que tener en cuenta el país, la cultura, el tipo de futbolistas y demás, pues esto, hay varias anécdotas de esto, pero claro, ya de por sí no tienen una cultura de futbolista profesional que piense en el fútbol 100% como aquí o como en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra entrenan o están en el campo, en las instalaciones deportivas 6-7 horas. Aquí en España pues están 3. En Arabia Saudí empezaba el entrenamiento a las 8-9 de la noche porque había que entrenar de noche por el tema de la temperatura y demás. Había que esperar a que el sol bajara y empiezas a las 8 y le dices a un grupo de jugadores, oye, tal día y tal día, martes y jueves tenéis un trabajo específico previo antes, tenéis que estar 1 hora antes. ¿Sabes? Así, tal cual. Aparecían media hora antes para cambiarse, poco más. En pleno Ramadán, que precisamente pues empezó hace un par de días el Ramadán de este año para ellos. Si ya aquí, cuando fichas un jugador que tenga, pues que sea de religión del Islam, ya hay unos problemas pues importantes a la hora del Ramadán, que no pueden comer nada a lo largo de mientras el sol no desaparece. Nosotros empezábamos allí a entrenar cuando el sol desaparecía, pero es que a lo mejor en mitad de un entrenamiento, sin ser el Ramadán, tienen que hacer 7 rezos al día. En mitad de un entrenamiento tocaba el último rezo y están corriendo, o están haciendo un rondo, o están haciendo una posesión o la tarea que sea,
y si empieza el rezo se queda todo el mundo parado. Y tú alucinando allí en el medio. Bueno, y esto es porque se paran ahora, ¿no? Entonces, no estás acostumbrado, eso claro, tiene que ser... Claro, eso, el primer día fue la leche, porque claro, yo diciéndoles, pues venga, no sé si me pilló en un calentamiento, con unas vallas o tal, bueno, rodillas arriba, tal, no sé qué, y de repente los tíos que se paran, y yo allí diciéndole, y ya me viene allí el traductor, no, durante el Ramadán o durante el rezo, no work, no work. Y yo, vale, pues venga, no work. Después lo hablé con el entrenador y demás, claro, a mí nadie me había dicho nada, yo llegué allí, a trabajar. Bueno, pues una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta. Después, evidentemente, pues ya te vas dando cuenta, cada día, pues el rezo, como va con la luz solar y demás va cambiando, pues se va atrasando pues 3-5 minutos cada día, y al final pues vas buscando la manera de o empezar la tarea que tú quieres un poquito más tarde, que no te pille con ese rezo, bueno, buscándote la vida. La verdad es que los cambios son grandes pero bueno, hay que adaptarse. Después de esto se te da la situación de Ribeira, comentabas, creo que es, ¿no? Sí. Te pilla en preferente Ribeira, el Atlético Ribeira, puede ser. Sí, preferente. ¿Y cómo es esa temporada? Incluso a lo mejor la contraposición de venir de un fútbol profesional con esas restricciones, tu primer cargo, pienso que así de gran nivel ya como entrenador, ¿cómo te ves? Sí, es justo el año después, la temporada después de venir de allí, de Arabia, y la verdad es que, bueno, equipo en regional preferente, todo equipo de jugadores de la zona de Barbanza, que fue uno de los poquitos años en que el Ribeira tenía jugadores todos de la zona de aquí. Ribeira, Boiro, teníamos a 2 jugadores, Miguel Cobas y Chiño, que eran de la zona de Catoira, y a partir de ahí era todo jugadores de Boiro, de Ribeira, de alguno que venía de la zona de Noia, Suño y demás, como Manoliño, que ahora está en el Noia. Bueno, en aquel año había, pues para que os hagáis una idea, en la preferente norte estaban equipos como el Bergantiños que era el transatlántico aquel año de la categoría, Viveiro, Ribadeo, el Sada con chollas de entrenador, en un momento también que en Sada pues había muy buenos equipos, Oval con un entrenador que ahora ya nos dejó, falleció, Arqueche, que había entrenado al Racing de Ferrol en segunda división. Bueno, nosotros éramos un equipo que era una mezcla entre jugadores más o menos veteranos con más o menos experiencia, 28, bueno, pues eso, Chiño, Miguel, Manuel Ángel, jugadores de 28, 29, 30 años, con gente muy joven. Yago y Juan, que son los gemelos de Puebla, que ahora juegan en el Puebla, John, que ahora también está en el Noya. Bueno, juntamos un grupito muy bueno y fue un año que al principio nos costó empezar, porque la verdad es que había mucho nivel. Al final acabamos, creo que novenos, décimos, salvamos la categoría bien, muy no sobraos, pero sí que, bueno, pues a falta de 7, 8 jornadas para acabar la liga, y el recuerdo que tengo es muy bueno, y por eso os digo que cuando me preguntabais yo cuándo me empezó de verdad, o cuando empecé de verdad a pensar en que esto de ser entrenador, pues a verlo como algo un poquito más serio y demás, fue ahí, porque el feedback que yo recibía de todos los entrenadores de la categoría y de algunos jugadores de equipos contrarios era que les gustaba lo que hacía mi equipo, les gustaba cómo jugábamos, les gustaba la propuesta, que jugadores que prácticamente pues no tenían un nombre en esa categoría pues se la fueron haciendo, y ya te digo, fue un año muy bueno, y a partir de ahí la verdad es que fui yendo, creo que cada año pues hacia arriba hasta el día de hoy. ¿Y cómo era esa propuesta que tenía el equipo? Bueno, pues muy parecida a la de hoy, la idea de fútbol que me gusta. El año del Palmeira en tercera regional jugábamos, evidentemente, salvando con sus características y circunstancias de la categoría, pues también intentábamos jugar mucho, combinativo, jugar siempre desde atrás,
intentar que todo lo que hacíamos pues fuera, como digo yo, de forma estructurada, que no hubiera, bueno, correcalles, que todo el mundo en todo momento pues se sintiera partícipe de lo que el equipo hacía, no a lo mejor equipos un poco más, y vosotros lo sabéis, según la categoría y a medida que vas bajando las categorías, pues los equipos son mucho más anárquicos, tienen a lo mejor 2-3 jugadores que son muy buenos, pues muy parecido al fútbol base, tipo infantil, y venga, pues lo que digo yo muchas veces en plan coña de la serie del Príncipe de Bel-Air, ¿no? Balones a Will, allí le metemos la pelota al delantero bueno, que se pelee o demás, ¿no? En este caso nosotros no, era todo lo contrario, siempre un fútbol asociativo, un equipo que en el momento en que perdía la pelota era un equipo muy agresivo y bueno, la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas. Lo mejor de ese año, además de evidentemente pues la información que te dan el resto de compañeros, ¿no? El resto de entrenadores de lo que tu equipo hace, era que entrenábamos 3 días a la semana, pretemporadas de 4 días y todo el equipo entrenando. Si éramos 20 en plantilla, 20 tíos entrenando y yo creo que eso fue lo que nos dio al final, pues fue un punto muy importante para después acabar consiguiendo la permanencia muy fácil y jugar a lo que jugábamos. O sea, que ahí se forjó el estilo de Iago Iglesias. Sí, bueno, un ya... poquito. Sí, la verdad es que sí, ya un poco antes, ¿no? Es decir, yo cuando acabo la carrera y voy con Luis, porque con Luis estuve 4 años de segundo entrenador, preparador físico, llevaba yo un poco esa parcela, aunque ya os digo, ya desde un primer momento yo entendía el entrenamiento como, aunque fuera la parcela física, como un segundo entrenador. Fútbol, pues entrenamientos integrados, si el equipo pues jugaba de cierta manera, pues yo quería trabajar la fuerza o la velocidad o la resistencia y metía cosas del modelo de juego, de cómo queríamos jugar. Bueno, digamos que en aquel momento se le podría llamar pues muy dirigido a cómo querías jugar, ¿vale? Eso del modelo de juego y la periodización táctica y demás apareció un poquito más tarde, pero nosotros yo en aquel momento ya lo entendía así. En esos 4 años que yo estaba con él, la parte buena que tiene el ser el segundo entrenador es que no tienes presión ninguna, puedes prácticamente probar a hacer cosas, ¿vale? Y además yo tuve la suerte de estar con esta persona que me dejaba probar sin ningún tipo de problemas y durante este tiempo me dediqué. Recuerdo que le dedicaba mucho tiempo por las mañanas a estudiar, a leer, a mirar apuntes, a sacar los cursos de entrenador, evidentemente, a ver vídeos. Entonces, prácticamente estuve en los 4 años que estuve en un segundo plano, me estuve formando, sacando mi propia idea. Y yo pensaba, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, pues ves que tu entrenador tiene una idea, que va diciendo una serie de cosas, yo las compartía, pero por otro lado había cosas que decía, bueno, pues yo el día que entrene aquí haría esto, o el día que yo tal, porque lo que estoy viendo, pues a mí me gustaría por aquí. Y eso que, bueno, con Luis jugábamos combinativo, teníamos una idea muy clara, pero bueno, creo que a día de hoy soy un poquito más radical en ese sentido. Creo que bueno, a él le gustaba mucho jugar combinativo y eso, pero teniendo también planteamientos de partido de jugar al contraataque y cosas de estas. Bueno, en fases de mi etapa como entrenador pues también lo fui probando y a día de hoy pues tengo un estilo muy definido sin ser un yihadista, como digo yo, ¿vale? Que me voy me voy a autoinmolar con mi idea y voy a muerte con esto, sea cual sea la circunstancia, pero sí que tengo una idea muy clara del juego, de lo que quiero que el equipo haga en el campo y sobre todo de cómo entrenarlo, que me parece fundamental. Esa idea de la que hablas, que más o menos sobre todo la fijas en Ribeira, luego, corrígeme si me equivoco, pasas por Santiago de Juvenil Nacional y Noia. Sí. Sobre todo en el caso los dos. Uno, por el ser todavía el fútbol base, cuando ya te ves
así mentalmente, un poquito asociándote al fútbol como para poder vivir. Y en el Noia, que es un contexto, por ejemplo, al que tienes ahora mismo en el Compostela, pienso que bastante diferente, al nivel de a lo mejor el perfil de jugador que tienes, etcétera. Sí. Pues todo eso ahí, a la barbacoa. Bien, mira, después de Ribeira, eso, el año siguiente, pues me llama Antonio Álvarez. Él había estado en una etapa después de Boiro, había estado un año en el Santiago trabajando con él en el primer equipo, con Tono Insua, y después acabó Suso Moure en aquel año, un año de regional preferente, había estado con ellos. Bueno, me llama Antonio ese año para coger el juvenil nacional. Un grupo de chicos que, bueno, ya sabéis cómo trabaja en este caso el Conso Santiago, el Santiago de aquel momento, tienen las distintas categorías y más o menos por edades pues iban pasando juntos, ¿no? Entonces yo me encuentro con un grupo de chicos, de juveniles, que eran prácticamente todos de primer año. El primer día que me siento con Antonio me explica un poco el recorrido de este grupo y él me dice lo siguiente: son unos futbolistas de la leche, ¿sabes? Además él me lo dice, para el tipo de fútbol que tú haces, son cojonudos, me dice, ¿no? Ya me conocía, pero este equipo siempre el primer año desciende y el segundo año asciende. Me lo dice. Entonces este grupo, el primer año de infantiles, desciende de Gallega, pero al año siguiente, el segundo año, vuelven a ascender a Gallega. Este grupo, el año de cadete, desciende y el siguiente año vuelve a ascender. Y era el primer año de juvenil. Además que son 3 años. Vaya marrón. Espérate que me va a tocar a mí y tal, ¿no? Y lo primero que me dice es, sabiendo este contexto, sabiendo esto, no te preocupes, a trabajar y bueno, empieza la temporada. Jornada 9, todavía no habíamos ganado ningún partido. Yo estaba encantado. Juvenil nacional, entrenábamos 4 días a la semana, jugábamos los sábados, 4 días a la semana. Entrenábamos, creo recordar, miércoles, jueves, viernes. Creo que era algo así. Dábamos libre el lunes, ¿no? Bien, y jugábamos el sábado. Jornada 9, no habíamos ganado, algún empate, algún partido por ahí y tal, bueno, no estábamos de últimos, pero estábamos penúltimos, terceros por la cola, bueno. Ese año yo aprendí muchísimo, primero por las circunstancias del equipo, el no ganar, daros cuenta que yo venía de regional preferente, de hacer un buen año en el Ribeira, ¿vale? De jugar bien, con gente senior y demás, bueno, llego al equipo ese juvenil. El equipo hacía cosas espectaculares, porque es un equipo en el que yo me divertí muchísimo y ahí crecí muchísimo, porque todo lo que probaba, todo lo que veía, todo lo que quería hacer lo hacía. Y los lunes o los martes siempre tenía reunión con Antonio de cara, es algo que pautamos así desde el principio para hablar, bueno, pues un poco de cómo iba el grupo, porque él, además de tal, quería controlar el tema de jugadores y demás. Él es una persona que de fútbol, pues en la zona de Santiago y de fútbol base sobre todo, es top, es un profesional como la copa de un pino, sabe de jugadores y sabe de fútbol. Es una persona que tú hablas con él, es un directivo, que él es director deportivo. Es presidente, pero es director deportivo. Él sabe de qué hablas. Él sabe que tú puedes perder un partido en el último momento porque le dan la chepa a uno y tal. Y él ve un partido y te sabe decir, pues mira, fuiste mejor y perdimos por esto. Bueno, entonces en la jornada 9 yo me siento con él y le digo, mira, Antonio, yo si quieres dejo aquí, no hay ningún problema. Además, bueno, pues todos sabemos también, o igual vosotros también sabéis o habéis oído hablar de que Antonio, pues en el momento en que un entrenador no lee tal, se lo carga y no tiene ningún problema. Y es que, como dice él, bueno, debe ser así. Si él ve que las cosas no funcionan, pues tienen que cambiar. Y así debe ser. Entonces yo me siento con él ese día, recuerdo, y no sé exactamente pues el partido que habíamos, el último partido, pero le digo, mira, la situación en la que estamos y tal, yo si quieres cambiar no va a haber ningún problema. Y la respuesta de él es, tú vas a estar aquí hasta que tú quieras. El trabajo que estás haciendo es espectacular. Y tarde o temprano tienen que llegar los resultados. Ya te dije que este grupo tiene esta tipología, estas cosas y demás, y ya te lo dije por algo. Ahora,
a lo mejor, nosotros en aquel momento, pues el sistema era el 4-3-3, como el que utilizo ahora en el Compos y demás, y me dice, eso sí, a lo mejor hay que darle una vuelta de tuerca sin perder tu idea para ser un poquito más fiables defensivamente. Bien. Decisión. ¿Cómo pasar... sientes eso? No, bien. Impresionante. O sea, yo aquel día iba con la idea de decir, pues mira, joder, las cosas no salen, pues no pasa nada. Pues venga, otra. Y el feedback, la información fue todo lo contrario. Fue, mira, tú vas a estar aquí hasta tal. En esa conversación, pues bueno, como tú trabajas, como tú lo haces, como tal, no es de otro nivel, no sé qué. Bueno, vale. Conclusiones de ese día. Primero, un refuerzo moral brutal, y segundo, vamos a cambiar el sistema. Vamos a jugar 5-4-1. Y empezamos a jugar 5-4-1. Y a partir de esa semana empezamos a entrenar con 3 centrales. Era un equipo que al principio era un 5-4-1 en el que sí que intentábamos jugar, pero no tanto como antes, y intentando hacernos un poquito más fuertes defensivamente. Y a medida que fue avanzando la temporada, el equipo acabó jugando en muchos partidos un 3-4-3 con mucha gente en fase ofensiva. A partir de ahí empezaron a llegar los resultados, acabamos manteniendo la categoría. No sé exactamente si había 16 equipos, creo que había en aquel momento en esa categoría, y bajaban 3, o 18 equipos y bajaban 3. Acabamos la liga de 12, de 11, muy bien. Y el año siguiente, bueno, llega el verano, él quiere contar conmigo para el segundo año, intentar ascender a Juvenil División de Honor, y es cuando me llama el Noia. Me llama el Noia y es cuando me voy a Noia. Y en aquel momento el año mío estaba Gelucho en el cadete División de Honor, y es cuando sube Gelucho al juvenil y yo me voy para Noia. El juvenil sube a División de Honor y yo voy a Noia. Entonces ese año del Santiago lo recuerdo con un cariño muy grande. Ahí crecí muchísimo. Otra vez, otro año más, el resto de compañeros, entrenadores y demás, también hablaban bien de nosotros y de la propuesta que teníamos y de las cosas que hacíamos. Pues yo os digo, era un 5-4-1 que en su momento se tomó como decisión por defender por acumulación. Venga, vamos a meter gente aquí atrás y que no nos hagan gol como si nada, y acabamos jugando, súper ofensivo y demás. Bueno, pues eso, sin perder un poco mi idea de lo que a mí me gusta. Y al año siguiente me voy a Noia, y Noia es otra cosa, es un paso, tercera división, equipo recién ascendido, un equipo que sus circunstancias es a nivel económico pues de lo más bajo de la categoría. Para que os hagáis una idea, pues allí los jugadores cobraban primas por convocatorias, por goles, por no sé qué, y prácticamente el 80% del equipo, el Noia venía de hacer primera regional preferente tercera, en 3 años, y prácticamente el 80%, o aún el otro día encontré por casa una alineación de un partido, y del 11 titular había 7 tíos que 2 años antes estaban en primera autonómica, y en ese equipo pues habíamos fichado a Saro y habíamos fichado a Samu, que a día de hoy están conmigo en el Compostela. Jugadores que llevan conmigo pues 5 años, que en el Noia pues no eran pues los jugadores que son ahora, evidentemente, ni tampoco yo soy el entrenador que era por aquel entonces. Un año complicado, porque ahí sí que se juntó lo del año pasado, lo del año anterior de Santiago, de jugar y tal, pero no llegar a ganar, y ahí sí que no hubo posibilidad de cambio, y eso que probamos muchísimas cosas, pero al final el nivel es el que es, de categoría, de equipo y demás. Total. Y nada, aprendizajes constantes. Ese año hubo momentos muy buenos. A ver, yo ese año lo recuerdo, al acabar el año fue fastidiado porque desciendes, pero el año fue, tuvo momentos muy buenos. Recuerdo nuestro primer partido de liga,
que empezamos en Alondras, contra el Alondras. Fue el primer partido de liga porque todos jugaban el domingo, nosotros adelantamos para sábado. O sea, fue la puesta en escena del Noia en Alondras. El Alondras, un equipo top, que en aquel momento lo habían hecho con Jacobo Montes de entrenador, para acabar jugando playoff. Llegamos allí, fue la puesta en escena del Noia, acabamos 0-0, pero haciendo un partidazo. Y el segundo partido nos vino el Rápido de Bouzas a casa, 1-1. El tercer partido empezamos muy bien, pero como todo después se fue diluyendo el nivel de la categoría. Eso es. Pero bueno, estuvimos vivos hasta la falta de 5 jornadas más o menos. Y ahí, pues bueno, hubo muchas circunstancias a lo largo del año, no había posibilidad de fichar porque no había dinero. Bueno, una serie de circunstancias que hay que vivir y que te hacen crecer. Yo la verdad es que lo recuerdo como un año muy bueno. Y al terminar, pues me volvió a pasar lo mismo que el año anterior con el Santiago. Ya era para continuar en preferente porque la directiva quería que yo siguiera con el proyecto. Y es cuando me llama el Pompus. Ahora aquí, antes de centrarnos un poco más en el Compos, que es la etapa en la que estás ahora, yo soy también de los que piensan lo que acabas de decir, que cuanto peor te va, cuanto más te comes el coco, más aprendes, más buscas, más intentas. ¿Qué es lo que mejor te has llevado de esa etapa juvenil, del mal principio y del Noia de acabar así? Eso, el fallar y el tener que buscarte las castañas para buscar soluciones. Esta profesión, yo le llamo profesión, sea cual sea la categoría, después si queréis pues podemos hablar un poco de esto. Yo entiendo que el ser profesional no tiene nada que ver con lo que ganes y la categoría en la que estés. El ser profesional es dedicarle tiempo, el ser profesional es tener ilusión, el ser profesional es preparar tus entrenamientos y tus planes de partido, el ser profesional es querer mejorar tú y mejorar a tus jugadores y el propio club, porque muchas veces los entrenadores, una de las cosas pues que a mí pues me gusta, por eso os decía que cuando estaba de segundo entrenador y me implicaba con los clubes en donde estaba entrenando a equipos de la base y demás, también en los clubes en los que estoy me gusta involucrarme y hacer crecer también al club. Evidentemente, a día de hoy el Compostela ya tiene una infraestructura, tanto de directiva como de imagen social y demás, que yo pues poco tengo que aportarle seguramente, pero esos equipos tipo Noia, Ribeira, Palmeira y demás, pues a veces a los directivos y a los jugadores también los hay que guiar un poco a la hora de ser profesionales, ¿sabes? Entonces, dentro de que es duro, pierdes domingo, el lunes estás fastidiado, el martes ya empiezas a entrenar, ya tienes que darle una vuelta, ya te reactivas, el miércoles ya estás en mitad de semana, el viernes ya estás a puntito de... Es decir, tú el lunes estás derrumbado porque vienes de perder, el viernes ya estás otra vez con una motivación enorme para volver otra vez a intentar ganar el domingo, ¿no? Eso desgasta muchísimo. Si aún por encima es pierdes. Si es continuo. Bueno, yo creo que si eres capaz de sobreponerte a todo eso, vas a mejorar. ¿Cómo se gestiona el grupo en ese momento? ¿Cómo consigues que te vuelvan a ir enchufados el lunes para entrenar, otra vez domingo derrota? ¿Cómo es la gestión del grupo? Es difícil. Al final de temporada, en el último tramo de temporada, sí que se notó un bajón a nivel mental. Y sobre todo en un equipo que venía, ya os digo, en los últimos años, pues hacer ascenso primera preferente, preferente tercera. Es decir, un equipo que era ganador, a de repente pues llegar a un nivel y a una categoría en la que no ganas. Y es difícil. Sí. ¿Notaste que podía faltarte un poco eso? Porque a lo mejor parece, yo qué sé, poniendo en primera división, que los Osasuna están hechos para vivir en el abismo siempre. Total. Y es un equipo ganador así y te ves un pelín más chunguillo la jornada 10, sí. ¿Lo notas, esa diferencia? A ver, la primera vuelta creo recordar
creo recordar que la acabamos fuera de descenso. La acabamos fuera de descenso, pero si descienden 4, pues nosotros estábamos de quinto y a un punto o empatados a puntos. Pero bueno, estábamos ahí, estábamos Sí, sí. en la posición que queríamos. ¿Qué pasa? Que las segundas vueltas en tercera división son muy complicadas y los equipos cambian. Y los equipos, a medida que se van rodando, a medida que vas subiendo categorías, te vas dando cuenta de eso. De que, así como el año del Santiago, por ejemplo, nosotros éramos un equipo, fuimos un equipo que fuimos de menos a más. Nosotros la segunda vuelta que habíamos hecho al año del Santiago fue espectacular. Yo, pues, mira, a lo mejor en la jornada 9 no habíamos ganado ningún partido, pero después en la segunda vuelta creo que habíamos hecho 9 partidos seguidos ganando, o una cosa así. En esas categorías es al revés. Los equipos en la segunda vuelta todos dan un paso hacia adelante y después todos tienen capacidad tanto de plantillas a nivel de jugadores como los entrenadores están mucho más formados y tienen nivel para hacer planteamientos de partido y sacar los partidos adelante y demás. Es difícil. Y si aún por encima pues no eres ni en aquel momento, yo entrenador nuevo en la categoría, jugadores nuevos en la categoría, sin experiencia, todo suma, y es difícil. Y eso que ese equipo entre semana entrenábamos muy bien, pero claro, entrenábamos muy bien compitiendo entre nosotros, entre nuestro nivel. Después el fin de semana te enfrentabas a un Fabril, te enfrentabas a un Cerceda, te enfrentabas a un Rápido de Bouzas, te enfrentabas a un Villalbés, y sí, aguantábamos, hacíamos cosas. Todo el mundo pues también hablaba de la propuesta del Noya, de cómo jugábamos, de que hacíamos muchas cosas muy bien, pero nos faltaban otras y sí que fue difícil llevar el grupo, sobre todo en los 3 últimos meses, que se va acabando la temporada, vas viendo que cada vez te va quedando menos margen para conseguir los puntos y bueno, fue complicado. Yo ahí también crecí muchísimo, ya os digo. Tanto en el año del Santiago como ese, para mí, y el primer año del Compostela, fueron 3 años seguidos de hostias por todos lados, si me permitís, en el sentido de que dices, ¡buah! Pero joder, entrenamos de la leche, hacemos los planteamientos y no somos capaces de ganar. Y venga, y otra vez a reactivarse el lunes, y venga, otra vez el domingo, fastidiado para casa, y venga, otra vez el lunes, venga, hay que activarse, hay que... Bueno, en esto... Sí, casi son 3 años de máster futbolístico obligatorio. Sí, total. El Compus, supongo que como entrenador, que te digan ya de un proyecto a medio o largo plazo, es casi el sueño. Tienen un límite de 3 jugadores máximo por equipo, ¿no? Palabras de gente de la propia federación es que si pudiéramos llevar a más, pues más de 3 jugadores llevaríamos a más del Compos. ¿Cuántos años hacía que San Lázaro no abrían todas las puertas, los fondos? Todos los años hay uno que con un presupuesto grande acaba abajo y uno que con presupuesto pequeño acaba para arriba. Es que en tercera no se puede jugar así, ¿no? Y en tercera regional, cuando yo entrenaba en tercera regional, no, es que en tercera regional en campos de tierra, ¿cómo la vas a sacar jugando desde ahí? Ese fue un partido espectacular en mi carrera como entrenador. Pero yo veo ese partido y a nivel táctico digo, madre mía, qué desajustes, mira dónde está aquel, mira... Es que les decías, tírate contra esa pared de cabeza, y los chavales se tiran contra esa pared de cabeza, y le dices, saca la pelota desde atrás haciendo no sé qué, y los chavales lo hacían. Después de 4 años ya nos conocemos de sobra, ya cada uno tiene sus roles, ya cada uno tiene sus ideas, ellos saben perfectamente lo que a mí me gusta, yo sé perfectamente lo que ellos piensan, y solo con mirarnos pues ya más o menos nos hablamos. Si me preguntas, ¿a ti qué te gustaría que dijeran tus jugadores de ti? Igual en el fútbol base es más interesante un juego de posesión y no tanto un juego de posición. Queremos ya desde alevines jugar como el Barça o como el City o como tal y no, creo que nos estamos equivocando. Oh, aquí viene el flipao el de la cámara, tal, pero ¿qué grabas? Pero si aquí no hay nada que ver. Tal. Un jugador que no va convocado el domingo, compañero, salimos el sábado, vamos a rondas, primer garito paga uno, segundo garito paga otro, tercer garito paga otro, cuarto garito cuando le toca pagar al paisano paga 5 copas y la mía no la paga por quedarse fuera de la convocatoria.
amigos de toda la vida, para ir a dar la charla tal, y cuando pasa por mi lado, coge y me dice, saberás, esta teño chajardada. Hai que espabilar, non sei que, tal, con el Compostela, ¿no? Que eres o Guardiola dos chinos, me llamaba, el Guardiola de los chinos, Guardiola de la tercera división, el Guardiola de los chinos. Pensas que estás no Barcelona, isto é terceira división, non se pode xogar como ti queres xogar. Sobre todo a los jugadores le hablo mucho de la vida cotidiana, de ciertos aspectos que considero que están directamente relacionados con el juego colectivo y el llevarse bien entre ellos y demás, ¿no? Yo hablo de sierras y de martillos y de no sé qué, y hay otros que están hablando de interconexiones neurales para batir a línea en bloque bajo, de perfil. Bueno, cada uno que utilice lo que quiera, pero por un lado está sacar el carnet de conducir y por otro lado está conducir bien o aprender a conducir. Como desde un surfista se puede trabajar el desmarque. Los surfistas esperan o dicen que la paja mental de los surfistas es coger la ola perfecta. Bueno, pues tienes que utilizar esta serie de cosas para enganchar a los chavales. Tienes que engancharlos. Pues a lo mejor a día de hoy pues hay que reciclarse y hay que estar al día, y a un chaval pues le tienes que hablar pues, del Fortnite, por ejemplo, yo qué sé.